La número 5 para el día de hoy. Esta sesión de aprendizaje es la última de esta cuarta experiencia de aprendizaje. Y acá ya vienen sus 2 semanas de vacaciones para ustedes. Nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo documentación e indicarles que ya en esta semana tienen que enviarme el video final y el trabajo final de la artesanía que ustedes han elaborado. Como les he mencionado en el video, ¿qué es lo que quiero que salgan? Quiero que salgan ustedes, pero no cogido, presentando, no. Ustedes elaborando la artesanía. ¿Eso me va a servir para qué? Para confirmar que ustedes han elaborado el trabajo. ¿Ya? Eso hemos ido avanzando poco a poco durante estas 5 semanas. Bien, por favor, Jamer, ¿me apoyas con la lectura del título? Ok, profesor. Título: Evaluamos y elaboramos el prototipo solución. Muy bien, gracias. Justamente como dice el título, ¿no? La parte de evaluar y elaboramos el prototipo solución. ¿Se acuerdan que en una parte final había un prototipo inicial, la malla receptora de información, y después ya venía el prototipo solución? ¿Y qué vendría a ser el prototipo solución? Y al último, el retoque ya, con colores, todo eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es algo breve. El propósito de la sesión de hoy sigue siendo la misma: mejorar los ingresos económicos de las artesanas y los artesanos de nuestra localidad, para lo cual aplicaremos la metodología de Sintaic. La situación significativa es la misma, eso no ha cambiado, porque es durante toda la experiencia de aprendizaje. Sin embargo, lo que sí cambia es las evidencias, el desempeño y la capacidad. Me vas a apoyar con la lectura, Lady, con todos los cuadros de color verde, por favor. Lady, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Ya, Gracias. ya, profesor. Competencia. Gestionamos proyectos de emprendimiento económico o social. Capacidad. Evaluamos los resultados del proyecto de emprendimiento. Desempeño. Elaboramos A ver, hubo dificultad por ahí con Lady, con el audio de Lady. inversión. Sí, continúa. Inversión y beneficio. La satisfacción de los usuarios y los beneficios sociales y ambientales generados, e incorpora mejoras para organizar la sostenibilidad de su proyecto en el tiempo. Propósito: mejorar los ingresos económicos de las artesanas y los artesanos de nuestra localidad, para lo cual explicaremos la metodología de Sintaic. Evidencia: aplica la tecnología del test del usuario. Para la evaluación del prototipo, reconoce que el prototipo es el resultado de todo el proceso llevando a cabo en las fases. Gracias, muy bien. Ya. Muchas gracias, Lili. Efectivamente, ¿no? Una de las evidencias para evaluar nuestro trabajo va a ser el test de usuario. Y la otra evidencia, que es reconocer, es decir, el prototipo final. ¿Y qué viene a ser el prototipo final? Que es el resultado, ¿ya?, de todo lo que hemos trabajado durante estas 4 semanas anteriores. Ahí ya viene el resultado final, el prototipo final. Bien, para ello tenemos lo siguiente. Dice: ¿qué haremos esta semana? En la semana anterior ya habíamos obtenido nuestro prototipo. Sin embargo, falta todavía que éste sea sometido a una evaluación o testeo por parte de las personas que han colaborado en su desarrollo. Luego de ello, incorporaremos las recomendaciones finales y tendremos nuestro prototipo solución. Bien, dice, nos informamos. Hemos llegado a la última fase del design thinking, llamada evaluar o testear. Algunos también lo llaman testear, como mencioné. En una oportunidad anterior empleamos la técnica malla receptora de información, como les había comentado, ¿no? Esta vez emplearemos la técnica denominada
test del usuario. ¿Y cómo vamos a elaborar el test? Ahí les voy a presentar un ejemplo para que de esa forma sirva como guía, ¿ya? Es una nueva técnica que ustedes saben que estamos utilizando cada vez algunas nuevas técnicas, algunas nuevas metodologías. Entonces estamos en la fase de testear o evaluar. ¿Para qué? Para que mi prototipo o mi producto final ya sea presentado. Mi artesanía va a ser presentado ahora en esta semana. Técnicas del usuario. Me va a apoyar con la lectura Daily Mayrita. ¿Me apoyas con la lectura, por favor? Técnica, el test de usuario. Ya, profesor, técnica test del usuario. En ese momento, por más que hayamos invertido mucho tiempo y esfuerzo en su desarrollo, deberás estar atento a la opinión de las personas. No se trata de tu juicio, sino de los otros. Luego de la escucha, tendrás que decir que mejorarás, puedes hacer el prototipo el problema de la No se escucha tanto. La señal, pre- creo. presentación del prototipo que presente con, con la parte principal en esa técnica es escuchar. Profesor, ¿se escuchó? Es que tengo problemas con la señal. Sí, hija, eso es lo que yo... Algunas partes no se escuchaba, pero igual, hija, ese es problema de la señal, ya no es, eh, ya no es otro caso, ¿no? Siempre hay esos problemas. Justo antes de iniciar la clase se fue también la señal acá, y por eso demoré un poquito en empezar la clase. Y hija, muchas gracias, muy agradecido. Efectivamente, como dice su compañera, ¿en qué consiste la técnica del test de usuario? ¿Para qué me va a servir? ¿No? En este momento, por más invertido tiempo y esfuerzo en el desarrollo, y estarás atento a la opinión de las personas. Como hemos visto acá, miren la imagen, es como una exhibición. Cuando ustedes hacen una feria escolar, por ejemplo, cuando hacen las jornadas, como la llaman, o quizás cuando hacen que se hace en julio y en diciembre, ¿cómo le llaman esto? No sé cómo le llamen allí. Hace una jornada donde todos los estudiantes se reúnen y presentan un trabajo elegido durante todo ese medio año o durante todo el año. Jornada de reflexión, le llaman algunos le llaman jornada, otros le llaman eh, semana de reflexión, no sé cómo lo llaman por allí. Pero ¿qué hacen ahí, no? Uno que hace, presenta un trabajo del tema que haya trabajado durante todo el año y da a conocer. Igual pasa acá, miren. Supongamos que estos vienen a ser los prototipos de artesanías novedosas. Aquí, miren, tenemos bolsos, incluso de material reciclado. ¿Y qué vienen a hacer los usuarios? Nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a observar. Sí, cuando ustedes, por ejemplo, no sé si en su comunidad, en su distrito o en el colegio, hacen una feria de ciencias y hay una persona quien le explica y hay otras personas que vienen a preguntar en qué consiste, para qué sirve, de qué está hecho, ¿no? Igual cuando hay ferias artesanales, ¿no? Vamos a una exhibición. Siempre hay esto, que vamos a estar los usuarios a ver, a preguntar toda la información sobre este tipo de material. Así viene a ser la técnica del test de usuario. Lo dice, luego de la escucha tendrás que decir qué mejoras puedes hacer el prototipo. Entonces, por ejemplo, dice acá, supongamos algunas recomendaciones que pueden hacer los usuarios, que debe serlo esto de metal, que debe serlo esto de madera, de material reciclado. Entonces, cada uno ya va a dar algunas recomendaciones. En lugar de que, o como reemplazo de la malla receptora de información. Anteriormente nosotros hacíamos eso, pero ahora ya va a ser el test de usuario, lo que dice el usuario, qué recomendaciones da el usuario. Entonces, de esta forma mejoras y puedes hacer el prototipo. Para que esto resuelva el problema, mejorar los ingresos económicos, ofertar diseños novedosos de las artesanías. Justamente por ahí he visto un video que me han enviado sus compañeros y hay una pulsera bien novedosa. O sea, no es común que se vea como lo hacen los demás, sino es algo novedoso. Y esto es lo que siempre se ha buscado en esta experiencia de aprendizaje, que ustedes diseñen novedosos artesanías.
¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere la técnica del test de usuario? A ver, ¿a qué se refiere la técnica del test de usuario? Jóvenes, señoritas, ¿a qué se refiere principalmente el test de usuario? La última parte lo dice, miren, ¿ah? La técnica, profesor, la técnica del test de usuario se refiere al escucha a nuestro público y sus ideas, involucrarlos en nuestro trabajo Exacto, para obtener un mejor producto. exacto, hija. Esa es una nueva técnica que vamos a utilizar en esta clase. Eso es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, para mejorar el trabajo, para mejorar la artesanía. Por ejemplo, cuando ustedes estábamos en clases presenciales, hacían un trabajo. Profesor, ¿esto está bien? Profesor, ¿cómo lo hago? Entonces recibíamos la recomendación, ¿no? Esto así mejóralo de esta forma, ¿qué tal si lo agregas esto, lo obvias esto? Entonces había algunas recomendaciones. Igual ustedes cuando han hecho algún trabajo, siempre. Y ustedes también han hecho algunas recomendaciones en algún momento a sus hermanos, por ejemplo, a sus primos, han estado haciendo algo, ¿ustedes qué han hecho? Han hecho unas recomendaciones, pues. Y igual, ¿no? Entonces, principalmente, como dijo su compañera, se basa en la escucha, el saber escuchar las recomendaciones del usuario. Y no solamente recomendaciones, de hecho que va a haber críticas, pero en este caso se refiere a las críticas constructivas. De algo bueno, perdón, de algo malo, sacarlo algo bueno. Siempre críticas constructivas. ¿Ya? Pero más que todo es a la escucha. Bien, vamos a seguir. El prototipo resulta de cada fase. ¿Ya? Me apoya con la lectura. Albany, ¿me apoyas con la lectura del recuadro celeste? Para la prestación del prototipo, deberás asegurarte de que represente lo que efectivamente las demás personas han tenido dicho en cada fase. Es decir, que el prototipo sea el resultado de todo el proceso llevado a cabo en las fases. Por ejemplo, puedes mencionar lo siguiente. Ahorita lo paso. Ya, ahí está. En la fase empatizar, las personas manifestaron que los diseños de sus artesanías eran tradicionales y que incluso no llevan iconografías de la cultura de la localidad. Así el prototipo presentado efectivamente debería haber recogido esa inquietud y prestando iconografías de la cultura de la localidad. Muy bien, esa es la fase empatizar, ¿no? Esa es la primera fase prácticamente, ¿no? Sigue con la siguiente fase. En la fase definir precisamente la frecuencia de los problemas que manifiestan los usuarios estaba centrada en lo que había renovación de los diseños de las artesanías tradicionales. Por tanto, el prototipo presentado efectivamente debe mostrar esa renovación, ya sea en las iconografías, funcionalidades, en los acabados distintos, fuera de lo tradicional. En la fase ideal, precisamente se recogió el problema manifestado en la fase definir y se empleó la técnica creativa más adecuada para crear un prototipo novedoso e innovador. Muy bien, gracias. Gracias, Albany. Efectivamente, como ha dicho su compañero, o sea, por todo parte desde una realidad, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, me he visto acá en el ejemplo, en el prototipo o en el boceto, unos vasos sin diseño, miren, todo clásico. Entonces, ahí partió el problema, ¿no? Y entonces frente a ello surgió una necesidad de que los artesanos creen algo novedoso. Pues, por acá, por ejemplo, ya tienes un agarrador o manija, ¿no? Y empieza a agregar, ¿qué? Ya a- unos dibujos, unos trazos de su cultura, de su comunidad. Entonces ya le empieza a agregar, le pone un valor agregado a su trabajo, miren.
Y lógicamente que esto ya va a tener una mayor acogida en los usuarios. Los usuarios ya lo ven algo más llamativo, más de uso. Entonces ya lo van a poder adquirir. ¿Listo? Entonces, justamente lo que ustedes han hecho con su trabajo es siempre también, ¿no? Han partido de una realidad. Y frente a ello, ustedes en la fase de idear han tenido muchas ideas y de la cual ustedes han elegido una para que lo den a conocer y de esa forma lo puedan concretarlo ya físicamente. Vamos a continuar. Entonces, como ya ustedes tienen el prototipo dibujado, tienen toda la idea, entonces esta vez lo vamos a terminar únicamente, ¿ya? Por eso es que vamos a ser un poco breves. Me va a apoyar con la lectura. A ver. Lacey Rivera. Dice, se trata de escuchar y no de vender o defender la idea del prototipo que presentas. En una sesión de escucha no es una sesión de venta de producto. Llevar notas y tener un esquema simplificado de nuestra, de nues- de nuestra, de nuestro recorrido por las fases puede ayudarnos a la hora de escuchar de forma ordenada. Tendremos delante de nosotros la lógica de pasos que hemos seguido y pondremos confrontaría con lo que el usuario nos cuenta. Bien, continúa. Al hablar con las personas nunca debemos olvidar nuestro principal objetivo, obtener la información más genia posible para saber si estamos conectando con sus necesidades y deseos. Para ello, una máxima fundamental es la escucha y la otra comprender en lugar de vender. Cuando mostremos nuestro prototipo debemos escuchar dejando de lado nuestras ideas y expectativas. También debemos recordar que el usuario está en centro de todo proceso y que diseñamos para él. Recuerda que que el ego es el enemigo principal de la escucha. Es el responsable de los culpemos al usuario cuando no responde como nos gustaría y el que puede llevarnos a abandonar el proceso incluso en casos en los que el usuario no es claro o no se contradice. Hay que dejar de lado el ego y esforzarnos por comprender las razones por las que conseguimos empatizar o conectar con el usuario. Muchas gracias, hija. Efectivamente, como tú lo has dicho, ¿no? Siempre se trata ahora de escuchar al usuario, escuchar. Bueno, en este caso, a veces nuestro producto no va a ser exhibido al público, sino escuchar en este caso las recomendaciones de quién, de sus familiares o de algunos compañeros que vivan por allí. Entonces, o quizás se dé la oportunidad de que algunas personas lo puedan ver su trabajo, su artesanía, y les puedan dar algunas recomendaciones. ¿Ya? No se trata, como dice por ahí, de que yo defienda mi posición de mi artesanía. Si es que algún usuario me da alguna recomendación, tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a adquirir y van a quedar satisfechos porque están de acuerdo a sus necesidades. Por eso estamos elaborando las artesanías. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esta fase es muy práctica para poderlo desarrollar. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? ¿Qué hacer luego de la evaluación o testeo? Ya hemos recibido el feedback del usuario en el proceso de escucha y observación. ¿A qué se refiere feedback? Es la conversación, el diálogo, la interacción que hay con el usuario. En este caso, como decía, puede ser también con sus familiares, ¿ya? En el proceso de escucha y observación hemos anotado sus reacciones, escuchando su opinión sobre nuestro diseño y observando también su comunicación no verbal. Ahora toca confrontar toda la información obtenida con el estado de nuestro prototipo y elegir cuáles serán los siguientes pasos. Una vez que nos ha dicho todas las recomendaciones, a veces no podemos, señor, ¿qué me dijo? No, pues hay que estar atentos a lo que nos dice. Él puede hablar y nosotros tenemos que captar cuáles son las recomendaciones. ¿Ya? Porque él no nos va a dictar. Listo, y miren, tenemos un ejemplo. Dice,
pasar a elaborar el modelo de negocio. El feedback, que ya lo saben qué es, ha sido muy satisfactorio y vamos a pasar a la fase del diseño de modelo de negocio, que en este caso podría ser aplicado en el modelo de negocio Lean Canvas. Sin embargo, en esta ocasión no lo haremos, es decir, que nosotros ahora todavía posiblemente en este primer semestre no lo vamos a utilizar el Lean Canvas, ¿ya? Sin embargo, vamos a seguir con el Design Thinking, que podría utilizarse Lean Canvas, sí, pero más adelante lo utilizaremos, más adelante. Por lo tanto, lo dejamos esto allí tal y como está. Ahora sí, en esto. Iterar es la más habitual, dice. Con la validación hemos obtenido un feedback que nos ha mostrado que es aquello que valora el usuario de nuestro prototipo y que no valora. Ahora debemos elegir sobre qué parte del prototipo volvemos a trabajar hasta una nueva validación. Entonces, en esta parte vamos a ver qué cosas lo vamos a modificar, en qué parte de nuestro prototipo tenemos que obviar. Y con las posibles ideas que nos ha dado los usuarios, aquí le vamos a hacer los ajustes. ¿Ya? Por eso decía qué parte de nuestro prototipo valora y que no valora. Es decir, la parte que no tenemos que agregarlo, que tenemos que obviarlo. ¿Ya? Y la parte que valora es todo lo que tiene ya de positivo, de bueno en nuestro prototipo. Finalmente, lo que no queremos es esto, abandonar el prototipo. Una razón fundamental puede ser que no se haya definido correctamente el problema de la fase de definir. ¿Ya? Supongamos que en la fase de definir, que fue la segunda fase, no hemos tenido en cuenta qué es lo que necesitaba, qué es lo que yo quería desarrollar, cuál era la necesidad del usuario. Y si no he definido bien eso, entonces ahora no he resuelto ningún problema. Por eso dice ahí, una razón fundamental puede ser que no haya definido correctamente el problema en la fase de definir. ¿Ya? Entonces, eso ya nosotros creo que todos, al momento de revisar, lo he tenido en cuenta y sí todos hemos llegado a una conclusión de que sí está hecho y realizado correctamente. Llegó el momento de crear. Sométete tu prototipo a la técnica test del usuario y anota el resultado que has obtenido de acuerdo a lo siguiente. ¿Quedó para elaborar el modelo de negocio? Miren, ahí está el dibujo. ¿Ya está listo para el modelo de negocio o no estará listo? Listo. En ese caso no tendrías que hacer nada. Felicitaciones, ya cuando ya está todo listo. Quedó para iterar, es decir, para modificar, para obviar, para quitar, para agregar algo. Anota el siguiente espacio, la parte que tienes que mejorar. Supongamos, a ver, en el dibujo de acá, que tenemos ahí, ¿ustedes le podían iterar algo o no? Ahora ustedes, ya, ese va a ser el prototipo mío. Ahora ustedes como usuarios, ¿qué parte van a iterar en este dibujo o en este prototipo? A ver, ustedes como usuarios. Jóvenes, señoritas. A ver, ustedes como usuarios, a este dibujo de acá, este prototipo, ¿qué parte pueden iterar? Es decir, pueden modificar, agregar, quitar, recomendar. A ver, por allí, jóvenes y señoritas. A ver, Daily por ahí. Profesor, sí estaba pensando justamente, está bonito el diseño, pero también el que la elabora podría adaptarse un poco más a la necesidad de la persona que lo va a utilizar. Y podría ser que le guste utilizarle una forma de la amarre, esa que se utiliza para poner al hombro. Ajá. Podría ser una forma más grande para que lleve peso, no sé. Ya. Y también podría emplearle las dos, ¿no? Porque hemos visto en unos modelos que vienen con las dos formas, de la grande y de la pequeña. Y se le puede sacar una y se le puede agregar la otra. Debería ser así. Y también un poquito la ampliación, porque se ve que en la parte de en medio está un poquito medio arrugadito. Ya. Genial, hija, miren.
¿Ya ven cómo es que, mira, el prototipo que tenemos ahí supuestamente estaba ya para presentarlo, pero frente a ello ha surgido una parte de iterar, de modificar, de agregar, de quitar, o sea, como si fuera una malla receptora de información, ¿no es cierto? Ustedes ya miren, como usuario, ya han dado esta etapa o este paso. Y eso es lo que van a hacer los usuarios con sus trabajos de ustedes. ¿Y qué hay que hacer? Aceptarlo, las recomendaciones. Hay que tener la escucha activa y modificarlo nuestro trabajo antes de ya elaborar lo final. Miren, entonces ahí nuestro prototipo ya tuvo las recomendaciones respectivas. Hemos pues, hecho o puesto en práctica la fase de evaluar o testear, ¿no? Con la técnica de el test de usuario. Entonces ahí me ha dado su compañera las recomendaciones respectivas. ¿Ya? Pero ¿dónde pudo haber surgido esa idea? ¿En esta fase de evaluar o en fase anterior? A ver, pudo haber surgido en esta fase de evaluar o testear, o tendría que haber surgido en otra de las 5 fases. ¿En cuál creen? A ver. En la fase de, yo creo, profesor, que serían las dos fases, pero en la fase de evaluar sería que escuches a las personas y puedes mejorar tu prototipo. Ya lo diseñaste de una forma, pero en la otra fase eh, surge que tienes que escuchar a tu público para que ellos puedan encontrar un buen producto para compra. Exacto. O sea, miren, como dice su compañera, yo ya estoy acá en esta fase de testear o evaluar. Sin embargo, surgió una necesidad del usuario. ¿Que me hace qué? Que me hace volver a qué fase? A la fase de idear. O sea, diseñarlo de nuevo, pues. Entonces, miren, o sea, sí se puede volver a repetir esto, ¿ya? Se puede retroceder. ¿Por qué? Porque surgió una nueva necesidad. En la fase de evaluar surgió una nueva necesidad del usuario. ¿Por qué? Luego me va a pedir una idea o ya me dio la idea de cómo crearlo, ya lo pongo ahí como idea. Por ejemplo, una mochila con su colgador o la parte para que sea más grande, ampliarlo un poco más, como dijo todas las recomendaciones de su compañera aquí ya lo puedo crear. Y luego voy a seguir el siguiente paso, que es el prototipar, o sea, dibujarlo de nuevo con todas las recomendaciones que me han dado. Finalmente, nuevamente pasará a la fase del testear o evaluar, si ya cumplió con todas las expectativas del cliente. Es decir, que sí es normal que nosotros volvamos. Y si acá no cumplió ninguna de las recomendaciones, puedo empezar incluso a la fase de empatizar, es decir, hacer el diagnóstico, la entrevista, la observación. Puedo volver a esto, es normal. No es que mi trabajo esté mal hecho, no, sino que no encontré la necesidad del usuario, no observé bien quizás aquí y frente a ellos no definí el posible problema. Entonces, sí se puede, es factible y sí, si es recomendable, también se puede retroceder. Porque ello vamos a resolver toda la situación, todo el problema del usuario. ¿Ya? Entonces, seguimos. Entonces, ustedes aquí me han dado algunas recomendaciones. Si en caso del trabajo, el prototipo a evaluar ya está, miren que acá está el prototipo a evaluar. ¿Y qué viene a ser el prototipo a evaluar? Ya el trabajo con los colores, todo. ¿Se acuerdan que en el prototipo inicial viene únicamente en blanco y negro? Y el para evaluar ya viene con los colores incluso. Si todo está ok, si en caso estuviera todo ok, entonces ya quedó listo para elaborar el modelo de negocio. Listo ya para elaborarlo, seguir produciendo y venderlo. Si en caso lo que ustedes hicieron hace un ratito o su compañera hizo, la parte de iterar con algunas recomendaciones. Si no quedó todo, cumplió con todas las expectativas del usuario, entonces quedó para qué? No para abandonar, sino para volver a las fases del design thinking y encontrar el problema respectivo. Espera, es muy pequeño.
sino en este caso que vendríamos sea a cualquiera de estas fases. ¿Ya? Entonces, de eso se trataba básicamente el momento o estas partes de que estamos hablando acá. Estas tres partes acá ya lo estamos elaborando mediante las preguntas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes, señoritas, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Jamer, ¿alguna pregunta? Jamer. No, profesor. Ninguno. Entonces continuamos, ¿ya? Bien, acá tenemos el cuadrito donde vamos a hacer lo que vamos a hacer. Te recomendamos resumir lo que cada persona te dijo en cada fase. En la fase empatizar. ¿Se acuerdan en la parte de acá arriba, que es justo ya lo vimos? En la fase empatizar. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en la fase empatizar? Acá como ejemplo tenemos, miren, las personas manifestaron que los diseños de sus artesanías eran tradicionales. Entonces, si esto fue lo que yo encontré en la fase de empatizar, entonces yo acá en mi cuadro, vamos a pasarlo un momento, ¿no? Entonces yo acá en mi cuadro que tengo en blanco, voy a copiar en eso. ¿Qué es lo que encontré yo en la fase empatizar? Aquí. En la fase definir, igual manera, yo he encontrado algún inconveniente en la fase definir, precisamente la frecuencia de los problemas que manifestaron los usuarios, que estaba centrada en que no había renovación en los diseños. Entonces, esa fase, ese que yo encontré, que desarrollé, lo voy a copiar acá, según lo que me dijeron mis usuarios, porque eso ya lo tienen ustedes, ya lo han ido. Y en la fase ideal, ¿cuáles han sido precisamente? Se recogió el problema manifestando en la fase definir y se empleó la técnica creativa más adecuada. Y ustedes han dado aquí algunas posibles ideas de solución y para ello se creó un prototipo novedoso e innovador. ¿Y dónde van a colocar? Aquí. Listo, acá en esta fase de ideal. Finalmente, ya acá tendremos nuestro trabajo, o mejor dicho, el prototipo culminado final de acá para evaluar. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que han desarrollado su artesanía, ya dándole color bien diseñadito, bien dibujado, ¿dónde lo van a hacer? En este cuadro. Bien, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué aprendieron el día de hoy? Jóvenes, señoritas, a ver, ¿no aprendieron nada? Quizás no me dicen nada. ¿Lo entendieron? Quizás no lo entendieron, pues para volverlo a explicar. Jóvenes, señoritas. Te voy a preguntar, a ver. Emily. Activa tu micrófono. ¿Qué es lo que aprendiste el día de hoy, Emily? Emily tiene problemas con audio, creo. Lady Watches. ¿Qué es lo que aprendiste el día de hoy? Profesor, ¿Sí te escuchamos? La técnica del test de usuario. Muy bien, ¿algo más? Ya. Entonces, sí, dime. La fase definir y la fase idear, profesor. Muy bien, ¿no? Que eso ustedes ya lo habían desarrollado, únicamente ahora lo vamos a hacer como una conclusión. ¿Ya? Muy bien, gracias, hija. ¿Tuvieron algunas dificultades para comprender la clase de hoy? ¿Tuvieron dificultades? Solamente por el internet, profesor, que a veces cuando estaba explicando no se escuchaba en unos momentos. Ah, ya entiendo. Eso ha sido alguna y seguirá siendo alguna de nuestras dificultades. Muy bien. ¿Para qué les servirá lo aprendido lo de hoy? Bueno, ahí me
Lo he hecho muy corto el cuadrito porque no me ha alcanzado. ¿Para qué le servirá lo aprendido el día de hoy? A ver, Nos servirá, profesor, para mejorar nuestro producto, efectivamente. para llegar a que los que nos adquieran nuestro producto, el público, lo adapte a su necesidad. Exacto, muy bien, genial. Exacto, ¿no? De eso se trata, de que nosotros teniendo todo a nuestro alcance y tengamos todo el conocimiento y la técnica sabiendo utilizar, vamos a resolver la situación problemática de los artesanos y se adecua a las necesidades de los usuarios, como dice su compañera. Finalmente, nuestro trabajo, nuestras evidencias de hoy, será evaluada con esto último criterio de evaluación. Evalué el prototipo para mejorar a partir de la retroalimentación de personas conocedoras. Incorporé las sugerencias pertinentes y lo logré desarrollar el prototipo solución. Y eso sería todo, miren. No olviden que el día de hoy también empezarán a grabar su video. Recuerden el video, tanto con el inicio, el proceso y salida. Es decir, cómo quedó su artesanía final. Pero ustedes tienen que salir en el video para que de esa forma yo confirme que lo han elaborado. Y no lo han tomado foto y no lo han mandado a hacer. No, sino que ustedes estén elaborando la artesanía. Finalmente, todas esas evidencias del día de hoy lo voy a evaluar con este criterio y tendrán su nota de la quinta actividad y de toda la experiencia número 4. No se olviden que solo para hoy tenemos 2 evidencias. Aplica la técnica del test de usuario, que lo tenemos en el cuadro. Ahí lo tenemos. Y la otra tenemos, reconoce el prototipo, es el resultado del proceso. Ahí también lo tenemos ahí. ¿Ya? Entonces esta fichita nos va a servir como una guía para esa forma nosotros en cual parte que tengamos dificultades nos agenciemos de ello. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Ninguna, muy bien. Entonces, jóvenes y señoritas, eso sería todo por el día de hoy. Agradecer su participación